Ahí está ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor y público en general. Vamos a explicar ahora el tema de recursividad. Mis compañeros del equipo son Pérez Nolasco Fernando y Adrián Méndez Albarrán y su servidor Altamirano Aranda Elliot Isaac. Entonces, ¿qué es la recursividad? La recursividad es un concepto que hace referencia a que un método o una función dentro de un programa, se llama a sí mismo con la finalidad de realizar un ciclo. Entonces, este ciclo al final, pues nos va a arrojar un resultado dependiendo a la situación o la problemática que estemos trabajando. La recursividad la podemos aplicar prácticamente para cualquier situación. Aquí lo importante es considerar o contemplar uno como programador, eh, qué recursos nosotros podemos o cuáles son más sofisticados para nosotros implementarlo, ¿no? Si queremos utilizar iteraciones o bucles o la recursividad. Algo que es muy importante es que si no se aplica de manera correcta, eh, dentro de la recursividad puede ocurrir un problema que es la saturación de memoria. Y esta ocurre cuando el ciclo no termina. Cuando se sigue repitiendo y se sigue repitiendo, entonces el programa no encuentra en qué momento terminarlo. Por lo tanto, ocurre un error, que es lo de la saturación de memoria. Algo muy importante es que este ciclo debe de ser finito, debe de tener un fin para que no ocurra dicho problema mencionado. La recursividad podemos aplicarla en diferentes áreas, principalmente se utiliza en eh, situaciones donde se contemplen nodos o se contemplen árboles. Y bueno, vamos a proceder a presentarles un pequeño ejemplo, el cual vamos a explicar cómo es que funciona, cómo es que se movilizan todas las variables y los valores que van a estar dentro de este método de recursividad. Este, bueno, este es el ejemplo que nosotros vamos a presentar, pero antes de entrar de lleno a explicar el código, tenemos que tener en cuenta que la recursividad en esta es necesario colocar la invocación dentro del mismo método. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, tenemos que colocar el nombre del método que acabamos de crear dentro de sí mismo. Como se puede mostrar aquí, que nuestro método se llama recursiva y aquí es donde lo mandamos a llamar. Entonces, cuando se ejecuta el programa, reconoce esto como un método y por ende ejecuta todo lo que se encuentra dentro de él. Una vez que llega aquí, comienza lo que es el ciclo, que se va llamando una y otra vez, hasta que ocurren dos situaciones. La primera es la sobrecarga de memoria, que es algo que no debería de pasar. Y la segunda es hasta que se cumple o se deja de cumplir cierta condición. Este, ¿Cómo va a ser en este caso? Bueno, hasta este punto del código, lo que tenemos es que se generó nuestro objeto con el nombre X. Nosotros decidimos darle el valor de 1512. Entonces, lo primero que hace el código es llevarlo hacia el método para que analice nuestra condición. En este caso, analizamos si el valor asignado es menor o igual a 9. En este caso, al ser mayor, no se cumple y pasa a la siguiente parte, donde lo que hace es una división entre 10. En esta división nos da un resultado de 151. Aunque no es visible en este momento, el programa reconoce y almacena el resultado residual de la división, que en este caso es 2. Después, ya teniendo este 151, el programa vuelve a analizar de acuerdo a nuestra condición. Entonces, en este caso, vuelve a ser mayor y vuelve a hacer la división para, en este caso, darnos un resultado de 15. Igualmente,
A este va a almacenar un resultado residual, en este caso de 1. Ahora bien, como 15 sigue siendo mayor a 9, se repite el proceso para la división entre 10, en este caso siendo 1, con un resultado residual que se almacena de un total de 5. Ahora que este 1 sí cumple con la condición, es el valor que se queda dentro del programa. Entonces, procede a retornar ese 1 y regresa a la operación anterior, que es cuando tenemos que n valdría 15. Esto se va a sumar más los 5 del residual, dándonos un resultado de 6. Para posteriormente regresar nuevamente a cuando dividimos 151 sobre 10, donde teníamos un resultado residual de 1. Entonces ese 1 se va a sumar a los 6 que ya teníamos almacenados, dando un valor de 7. Después de eso, nuevamente se va a regresar a nuestra primera operación, que es 1512 entre 10 con un residual de 2. Ese 7 que ya teníamos, se le van a sumar los dos residuales de este, dándonos como resultado 9, que es el valor final que nos retorna la consola. Ahora bien, como se había mencionado anteriormente, aquí podemos encontrar la recursividad en esta sección del código, donde dice return recursiva, ya que es donde mandamos a llamar el mismo método el cual estamos utilizando para comenzar con el ciclado y así obtener el resultado final. Bueno, con respecto a lo que ya se explicó anteriormente por parte de mis compañeros, bueno, ahora tenemos lo que es el mismo código eh, aquí importado en lo que es el IDE de NetBeans. Y bueno, aquí comenzamos creando nuestro package, lo cual lo pide siempre este IDE, seguido de la clase recursive, que toma el mismo nombre, pero con la letra R por ser un método. Y ahora entramos en la línea C, lo que es el método que hace la función de la recursividad, en donde le introducimos algunos algoritmos con una condición aquí que dice, si introducimos un cierto número que es menor o igual a 9, nos va a regresar lo mismo que introducimos anteriormente. Por ejemplo, un 8, pues se va a cumplir esta condición y nos va a regresar lo mismo. Ahora vamos a hacerlo con el ejemplo que tenemos aquí en la línea 21, que es el 1512, lo cual solamente no pedimos ningún escáner. Aquí solamente se lo introducimos, le dimos el valor a la variable n, que es 1512. Se va a evaluar aquí por medio de la condición, la cual no se cumple. Y por ser del tipo false, pues se va a realizar lo que es esta fórmula, que es recursiva, que toma el mismo valor introducido por el parámetro que está aquí, n, que fue 1512, que se divide entre 10 y se le suma lo que es un residuo de 10 con respecto a 1512. Bueno, al momento de hacer la ejecución, lo que hicimos fue transportarlo ahora a lo que son clases diferentes. En la primera nada más pusimos el llamado del objeto, mientras que en la segunda decidimos poner todo el método, haciendo uso igualmente de la recursividad y con el valor de 1512 que ya teníamos asignado, al momento de correrlo, obtenemos el resultado de 9 como se había visto anteriormente. Ok, como conclusiones, tenemos que la recursividad es el proceso mediante el cual un método se manda a llamar a sí mismo para que éste realice un ciclo y al final nos devuelva un resultado. Después también tenemos que la recursividad podemos aplicarla en todo tipo de situación. Aquí dependerá de nosotros como programador
cómo lo vamos a implementar, si es para nosotros más sofisticado realizar este método de recursividad o utilizar bucles o iteraciones. La diferencia entre estos es que la recursividad es más como una estrategia que nos permite realizar un ciclo y que probablemente en algunos casos en particular nos puede venir mejor que utilizar bucles o iteraciones. Estos últimos pues son ya sentencias o ya estructuras predefinidas, y la recursividad pues es, como les mencionaba, es una estrategia que nosotros vamos a diseñar. Vamos a diseñar para que éste realice su ciclo y nos mande el resultado que estamos buscando, ¿no? En función de la problemática o el programa que estamos trabajando. Y bueno, pues eso ha sido todo por parte de nosotros. Esperemos que haya sido de su agrado la exposición, que haya sido precisa, clara. Y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.